Saludamos ya a nuestro segundo invitado de hoy, a Josep Antoni Duran i Lleida, es el número 1, el cabeza de lista por Barcelona en CiU. Señor Duran i Lleida, muy buenos días. Muy buenos días. Comenzamos la entrevista de la misma manera. Los mercados que más quieren, estamos ante una auténtica tormenta financiera. Díganos, ¿cuándo va a tener freno esto? En primer lugar, permítame que no felicite a Ana porque tuve la ocasión y el privilegio de hacerlo personalmente aquí en Barcelona cuando le concedieron el premio. En cualquier caso, a todo el programa. ¿Cuándo va a haber freno a los mercados? Pues cuando, a mi juicio, los países miembros de la Unión Europea tomen medidas, cada uno de ellos, de acuerdo con las necesidades para transmitir confianza, pero, fundamentalmente, cuando Europa, de una vez por todas, tome decisiones enérgicas, no simplemente palabras y compromisos que tras 3 meses vuelven a ser ratificados pero no cumplidos, de cara a la constitución de un gobierno económico europeo y de cara a la armonización de la política fiscal, para que realmente eso pueda sostener el euro, y que mientras tanto, como vengo hace mucho tiempo pidiendo, solicitando, la Unión Europea haga de los eurobonos el sustituto de la deuda de cada país y, por tanto, eso permita dar mayor seguridad a la deuda del conjunto europeo y al mismo tiempo abaratar el coste por el que estamos en estos momentos sufriendo, especialmente unos estados, como es el caso de España, en cuanto al coste de la deuda soberana. Los ejemplos que tenemos recientes, tanto en Italia como en Grecia, se han puesto a la cabeza los conocidos como tecnócratas. ¿Por qué ellos son más fiables? ¿Por qué pueden atajar la crisis de los países? ¿Los políticos no pueden hacerlo? Vamos a ver, que yo sepa, Monti no es simplemente un tecnócrata, es un político de pies a cabeza. Ha sido comisario antes de la Unión Europea. Y yo no creo que los comisarios de la Unión Europea sean simplemente tecnócratas, son al mismo tiempo políticos, ¿no? El caso griego es distinto, pero en cualquiera de los casos yo creo que sin la política no va a haber respuesta. Es más, creo que la política en mayúsculas es la respuesta a los mercados. Si algún problema tenemos precisamente es que la economía se ha globalizado y entonces la política a nivel global no tiene respuesta porque no existe un gobierno mundial que dé respuesta y controle esos mercados. Empecemos por lo que está a nuestro alcance. Empecemos, como decía antes, por hacer en Europa un auténtico gobierno europeo que sí dé respuesta y que sí sea capaz de marcar el paso de los mercados, que sí sea capaz de controlar las propias agencias de calificación, que sí sea capaz de utilizar un Banco Central Europeo como está utilizando en Norteamérica la Reserva Federal, que sí sea capaz, por tanto, de dar respuesta política en mayúsculas a lo que hoy se escapa de las manos de las políticas de los diversos estados. Aquí no hay solución si no pasa por más Europa, si no pasa por transferencia de soberanía de los estados hacia esa Unión Europea que sigue siendo todavía un recorrido medio camino y que le queda mucho que recorrer para ser una auténtica potencia política y, por supuesto, antes económica. ¿Y usted cree que aquí en España la política funcionará? ¿Las urnas solucionarán algo el domingo? ¿Qué va a pasar a partir del 20N? Bueno, antes se decía, y estoy de acuerdo, que el cambio es necesario. Es evidente que el gobierno socialista ha gestionado de manera incompetente, peor no lo podía hacer, la crisis económica. También es cierto que frente a la incompetencia del Partido Socialista hemos visto la irresponsabilidad y la insensatez del Partido Popular, porque no ha arrimado el hombro, ha preferido y ha optado pura y simplemente por el desgaste del Partido Socialista, esperando pura y simplemente que ese desgaste le permitiera ganar las elecciones, hasta el extremo de que hoy la confianza hacia el Partido Popular y hacia Rajoy no es tanto, con todo mi respeto al señor Rajoy, que se lo tengo como a todo el mundo, lo que él proyecta ante la sociedad, sino todo el desasosiego que ha provocado la gestión del Partido Socialista. Por tanto, de las urnas va a salir un nuevo gobierno. Eso es una condición necesaria. Además, va a tener mayoría absoluta. Ese gobierno va a tener como nunca un monopolio de poder en España. De ahí la razón por la que yo pido en Cataluña que se articule en torno a Convergencia y Unió una gran fuerza política que haga de contrapeso a ese monopolio del poder, porque el Partido Socialista va a quedar muy tocado a raíz de lo que va a ser un gran desastre electoral, y a partir de ahí ese gobierno, que es condición necesaria pero no suficiente, tiene que tomar medidas. Yo no sé cuáles son las medidas que propone el Partido Popular. Yo no he sido capaz de escuchar a lo largo de la campaña electoral por parte del señor Rajoy qué medidas piensa aplicar. Yo le digo lo que yo haría: inmediatamente un plan de choque contra el paro. Es lo que ha pedido en cualquier caso la Organización Internacional del Trabajo. A continuación, un paquete de medidas de apoyo a la economía productiva. Eso significa de apoyo a pequeños y medianos empresarios y autónomos. No hay otra salida. Quien proponga la creación de miles de puestos de trabajo, como acabo de oír
el BOE no crea puestos de trabajo. Los puestos de trabajo los crean los emprendedores, los pequeños y medianos empresarios y los autónomos, que por cierto hay que cambiar la cultura. Alguna opción política, a la que también acabo de escuchar, siempre ha presentado al empresario como el mal. No, el empresario es necesario, el emprendedor es imprescindible. Es evidente que tiene que tener una responsabilidad social ante la comunidad, pero ese pequeño y mediano empresario y ese autónomo son piezas básicas para la creación de empleo y a su vez para incrementar el consumo, que es otra cuestión fundamental para que la economía crezca en este país. ¿Qué opinión le merece esas palabras de Cospedal ayer, en las que vaticinaba cambios en la calle, protestas, cuando Mariano Rajoy, si es que llega a la Moncloa, ponga sobre la mesa todos los cambios que quedan por hacer? Estaba hablando de nuevos recortes, de medidas muy duras. ¿Qué le parece? Bueno, me parece un poco contradictorio lo que vaticina la señora Cospedal por una parte con lo que no dice el señor Rajoy por otra, ¿no? Porque lo que he oído yo del señor Rajoy es que todo va a ser primavera, es decir, van a bajarse impuestos, van a subirse las pensiones, etcétera, etcétera. El señor Rajoy no ha querido mojarse con las pensiones. El señor Rajoy, junto con el Partido Socialista, ha imposibilitado que en esta legislatura, impidiendo y obstaculizando en la mesa del Congreso de los Diputados que se tramitase mediante el sistema de ampliación del periodo de enmiendas la ley de negociación colectiva, que a raíz de Convergencia y Unió, el Real Decreto Ley que aprobó en su día el Gobierno y que era muy débil de sus contenidos, se tramitase como tal proyecto de ley. Ese es el Rajoy que yo conozco, y a continuación la señora Cospedal dice que va a haber enfrentamiento social. Bueno, yo creo que no sé cuáles son las medidas que tomará el señor Rajoy. Sí sé cuáles son las que debe tomar. Antes apunté alguna de ellas. También hay que afrontar el cambio de la legislación laboral, pensando en los trabajadores, en aquellos que no tienen trabajo. Hay quien simplemente piensa en los que ya lo tienen, que también lo pueden perder. Hay que pensar en quienes no tienen trabajo. Hay que dar mayor flexibilidad a la empresa, especialmente pequeña y mediana empresa. Flexibilidad funcional. Es mejor poder cambiar el horario, es mejor reducir la jornada que no echar a la calle a la gente, que además tiene un coste al Estado en cuanto a prestación de desempleo, que paga al año 32.000 millones de euros, junto con la partida de intereses, la deuda pública, las dos partidas más importantes del presupuesto general del Estado. Hay que ir a la reforma del sector energético. Estamos dependiendo excesivamente del petróleo. Se ha sido incapaz por parte del Partido Popular y del Partido Socialista durante estos años, a pesar de que se instó mediante una subcomisión, que debo reconocer también tuvo un papel muy activo, tanto Convergencia y Unió a través del señor Sánchez Llibre como el PP a través del señor Santiago Lanzuela, pero que después no llegaron a conclusiones. Este es un país que no tiene un proyecto de suministro energético para los próximos 20-30 años. Es un país que en manos del Partido Socialista ha ido cambiando la política energética. Es un país que en manos del Partido Popular también cometió un error respecto a la tarifa que hoy estamos pagando. Por tanto, necesitamos también que se adopten medidas en ese sentido. Necesitamos un pacto de sanidad. La sanidad es una garantía que los poderes públicos deben continuar sosteniendo ante la ciudadanía, pero hay que ser conscientes que hay que inyectar financiación a esa sanidad. Si empezamos a hacer propuestas, los demás van a utilizarlas como instrumento de desgaste electoral. Hagamos lo que hicimos con las pensiones, constituyamos como se constituyó a instancias de Convergencia y Unió una comisión de pactos de Toledo, llámesele como se le llame, para que allí se tomen acuerdos para garantizar para siempre la sostenibilidad del sistema sanitario. Todo eso es lo que hay que hacer. Y un gobierno serio, un gobierno corajoso, que es lo que necesita en estos momentos España, un gobierno que adopte el rigor y la austeridad como se está haciendo en Cataluña, porque no tenemos otro remedio a raíz del agujero dejado por el tripartito, es un gobierno que no debe temer a una huelga. Ese gobierno, como el señor Rodrigo Zapatero, que decía, a mí no me van a hacer una huelga, es un gobierno que no sirve para afrontar los intereses del país, sirve para servir a los del partido, pero no es un gobierno de estadistas que afronte los retos del Estado, que afronte los retos de la sociedad en su conjunto, de la diversidad de pueblos que integran España. Y dígame, hablando de conflictos, de huelgas, de manifestaciones en la calle, ¿qué le diría usted a los médicos catalanes que precisamente salen a la calle contra esa política de recortes sanitarios de su gobierno en Cataluña? En primer lugar, matizaría en el sentido de que es un solo sindicato el que ha salido en la calle. Por ejemplo, Comisiones Obreras y UGT, a los que yo alabo el sentido común, continúan sentados en la mesa de negociación, y a partir del día 21, porque de aquí al 20 es imposible por razones obvias y no precisamente de horas, sino otro tipo de razones políticas, no va a haber acuerdo. Pero yo espero, porque el diálogo continúa, que a partir del día 21 haya un acuerdo. Y explicaría a esos médicos,
a los que tengo gran confianza y a los que estoy convencido que, al margen de que aquellos que ayer no cumplieron con su deber y dejaron pues a personas sin atender, hay muchísimos médicos en este país, muchísimas enfermeras que entiendo que puedan estar en estos momentos no enteramente satisfechos de la política de la Generalitat, que entiendo que deberían estar más remunerados de lo que están, enfermeras y personal sanitario, médicos, pero que la responsabilidad no es de Convergència i Unió. Convergència i Unió, antes lo dije, lo que ha hecho es llegar a gobernar un país y se ha encontrado con un déficit del 4,2% del PIB, es decir, traducido en millones de euros, 8.400 millones de euros. Convergència i Unió le dejó al tripartito un déficit del 0,1% y 7 años más tarde ese déficit del 0,1 era el 4,2%, el 4,2. Estamos pagando 4 millones diarios de euros por intereses, 4 millones. El año 2012 van a ser 6 millones diarios de intereses. Ello significa que si en solo 8 meses no tuviéramos que pagar esos 4 millones diarios de intereses por la deuda, no amortización, intereses que ha dejado el tripartito, el Partido Socialista, no tendríamos que tocar ni un solo céntimo de euro del presupuesto de sanidad. Eso significa, al mismo tiempo, que esos que nos acusan demagógicamente, como es el caso del Partido Socialista o Iniciativa, deben recordar que ellos son los responsables, junto a Esquerra Republicana, de ese déficit. Que además el gobierno central, también del Partido Socialista, le dice a la Generalitat: oiga, ustedes recortan en 3.000 millones, no es suficiente, recorten en 6.000, y que se cuadra Convergència i Unió, que se cuadra su presidente Artur Mas del gobierno de Cataluña diciendo: por aquí no vamos a pasar. Y además deberían acordarse esos médicos que, aparte de ser la causa de la gestión del tripartito, aparte de que es Madrid, el gobierno central socialista, quien todavía exige más recortes, además, a la hora de reivindicar el pago de lo que se debe por parte del Estado, fondo de competitividad, aplicación de lo que es la lealtad institucional en la ley de dependencia, porque es muy bonito que el gobierno del Estado cree nuevos gastos, invite, yo te invito pero tú pagas, y después, como hace ahora, no pague el coste de esa ley de dependencia. Si pagasen todo eso, que por cierto, cuando se reivindica que se pague, no cuenta con el apoyo jamás del Partido Socialista de Cataluña, porque siempre está al servicio del Partido Socialista Obrero Español, no estaríamos en la situación que estamos.